Lo que primero quisiera que hagan es que clonen el aplicativo. ¿Alguien quiere grabar? Sí, David, ya lo grabé. Ya empecé a grabar. No, está bien. Ya. Primero quisiera que vayan a Bitbucket, todos, porfa, en este momento. Vayan a la parte de repositorios y en el proyecto coloquen Web Control. Ahí le va a aparecer un listado. A lo mejor les comparto pantalla. Mm, 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 mm. Ya. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, David. Sí, ¿Pueden ver en pantalla? Ujú. sí, también. Sí. Ya, genial. Este, ya. Como les digo, primero quisiera que vayan a Bitbucket, repositorios, coloquen aquí Web Control y van a tener el listado de todas las aplicaciones que tenemos. ¿Ya? Aquí cada uno va a estar buscando el que les corresponde. Por ejemplo, aquí PHC, PuCobre, el Abra, KS. Entonces seleccionan y van a ver la estructura. En este caso, tienen que estar en Develop. Ya miren, si se dan cuenta, en Master hay una forma y en Develop hay otra forma. Esta nueva forma es la parte de multiplataforma, que todavía no se ha lanzado a tienda y que se espera realizar ahora. Y es justamente lo que les voy a pedir a ustedes. Esta parte ya está certificada, o sea, ya funciona correctamente en multiplataforma, ¿ya? Pero va a haber algunos cambios que necesito que ustedes realicen. En principio, tenemos que adicionar Firebase, la parte de Crashlytics. De ese modo que si cuando ocurre un fallo en el aplicativo, nosotros sepamos en el Crashlytics. Hasta ahí alguna duda, consulta, alguien tal vez no sepa qué es un Firebase ni Crashlytics. El de Crashing, ¿no? Ajá, no hay Yo, dudas. David, Dime, ¿qué es lo que desconoces? ¿me podrías explicar un poquito más acerca de eso? Sí he Ah, ya, visto Firebase, pero digamos, no mucho. claro. Acá, cuando entras a Firebase, acá. Acá tenemos ya las aplicaciones que están, ¿ya? Pero todavía estas no están configuradas correctamente. Ahora, ¿qué es un Crashlytics? Un Crashlytics es más que nada eh, un listado de algunas excepciones que se muestran en el aplicativo. Generalmente estas excepciones hacen que el aplicativo se rompa, por eso se llama Crashlytics, porque hace el crasheo del aplicativo. Por lo tanto, hace que se cierre el aplicativo de forma inesperada. Y los usuarios cuando notifican esto, nos dicen que hay un problema en el aplicativo que no funciona. Y nosotros, como no tenemos mayor entendimiento de por qué, no sabemos cómo arrancar. Pero en los Crashlytics, implementando esto, vamos a tener como por qué ha sucedido esto. Por ejemplo, acá este es un ejemplo y este es un test de crash que se hizo y te dice más o menos en qué este, archivos ocurrió y también en qué línea. Con esto ya sabríamos por qué es lo que ha pasado. ¿Hasta ahí me entiendes? Sí, Ya. Entonces, con esto nosotros podríamos saber qué es lo que está sucediendo y implementar una mejora de forma más eficiente que estar con los ojos vendados y diciéndonos que algo ocurrió. Pero si no sabemos dónde específicamente, no lo podríamos solucionar rápido. Pero si es que ya lo tenemos aquí, entonces va a ser más sencillo solucionarlo.
Entonces, por eso es que se está implementando Crashlytics en los aplicativos de multiplataforma. Esto solamente se va a integrar en la parte de Android. En la parte de iOS no es necesario. Y esto porque ya las aplicaciones de iOS ya tienen la parte de los Crashlytics implementado. Justamente aquí. Mm, Acá. Cada vez que se ejecuta algún crash, acá ya se tiene el reporte. Entonces, ya no es necesario que nosotros implementemos un Crashlytics. En Android sí tenemos esa desventaja de que no, cuando se publica una versión, no se tiene en cuenta eso. Por eso que solamente se va a implementar para la parte de Android. Ahora, ¿cómo se va a hacer eso? Es sencillo. En realidad son solamente algunos clics que se tiene que hacer en el aplicativo. Como por ejemplo, acá, este es de Web Control App, este ya tiene. Pero sería más o menos así. ¿Dónde están los tools? Firebase, le haces clic. eh, Acá seleccionas el Crashlytics. ¿Dónde estás? Acá. Get Started. Y haces la conexión al Firebase. Añades el Crashlytics y listo. Con eso ya está. Son solamente dos clics que se van a hacer utilizando esta versión. Pero primero tiene que estar el aplicativo en Firebase integrado. Para esa integración le van a decir a Carlos que lo agregue. Entonces, Carlos, lo que le van a tener que pasar justamente es que vendría a ser como nuestro bundle de los paquetes del aplicativo. Entonces, cuando ustedes clonen el aplicativo, van a tener esta parte y con un nombre distinto. Entonces, eso le pasan a Carlos y le dicen, Carlos, esto ya está en, en Firebase. Si te dice que sí, entonces ya haces los pasos que les he dicho. Conectar, agregar dependencias y listo. Nada más. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? Sí. Dime. Eh, Creo que para poder conectar al Firebase se necesita el correo. O sea, ya abierto el Firebase Console. No, 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 no. Porque creo que, bueno, creo que me pide así, ¿no? Cuando dice conectar al Firebase, me manda el Chrome para que inicie sesión. Ah, ya. En ese caso que si necesitan, me avisan a mí y yo les doy autorización para que estén en el entorno de Web Control. Ya. ¿Ya? ¿Otra duda? Por mi parte, no, todo Mm, claro. Muchas gracias. Ya, esa sería la primera parte. Ahora la segunda parte, que sería la implementación de la base de datos. A ver, acá. Eso lo hicimos acá en Yammer. Acá. En el aplicativo de multiplataforma de Yamana, eh, justamente hice dos commits, uno de integración de Crashlytics y otro para la integración de la base de datos. El de Crashlytics ya les he explicado cómo es, que es algo sencillo, algunos clics y tal vez el acceso y que esté registrado previamente en Firebase. Con eso se soluciona. Ahora, hay dos partes que no están aquí. La primera parte, que sería el agregado del coin. Bueno, no es agregado, o sea, ya está agregado en las aplicaciones coin como inyección de dependencias, pero se ha hecho una reactualización de ello. En este caso, lo que van a tener que hacer es hacer algunos cambios
En cuanto a las librerías, se van a añadir unas nuevas para la parte de Android. Es la forma de cómo antes estaba las, el proyecto se va a tener que cambiar, se van a agregar algunas cositas más y para que ya esté con la nueva forma. Primero, eh, aquí vamos a necesitar integrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estas librerías. Esto es más que nada para la parte de Android, como les digo. Cuando vean sus repos, solamente van a tener esta parte de coin, que este es el coin para multiplataforma. Pero falta la parte de coin para Android. Hacen ello y luego tienen que agregar los plugins en los build graders. Solo para hacerles recordar, este, tenemos dos graders y tenemos estos plugins. Estos plugins se agregan mediante los alias y con ello ya va a reconocer. Entonces se agrega, ¿dónde están estas cosas? Estos serían para el Firebase y validar que de Android ya esté. Nada más. Luego tendríamos que agregar esas dos nuevas librerías en la parte de Android. Los nuevos Gradle para multiplataforma se van a dar cuenta que hay la parte solamente de Android, la parte Common, que vendría a ser para lo que va a tener en común. En este caso, solamente nuestra multiplataforma es Android y iOS. Hay otros multiplataforma que tienen también para desktop y para este otro tipo de dispositivo. Pero el de nosotros solamente va a tener Android, el común y iOS. Nada más. Entonces, como en iOS no necesitamos hacer ese cambio, solamente en Android se va a añadir. Con esto, hacen la sincronización y ya debería de funcionar. Ya. Luego, aquí se van a dar cuenta que el room va a cambiar un poco. Por ejemplo, a ver, vamos a ver mejor mediante los commits. Mm, 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 mm. Acá está. Como les digo, primero van a tener que cambiar esto. ¿Y dónde estás? Ah, nada más. Ah, no, esto es para el agregado del coin. Ya, primero solamente eso. Vamos a ver lo de coin. Una vez que se agregue esto en la parte de Android, eh, nosotros acá teníamos una función adicional que había y que era para obtener el contexto. Pero como ya le estamos agregando esas dos nuevas librerías, ya no es necesario, solamente podríamos pasar el contexto de esta forma. En el aplicativo en Common, acá se van a dar cuenta que en su repositorio había algo así como Coin Application y una lista de todos los módulos. Ya. Esa parte se ha actualizado y ya no va a estar en esta parte, sino que vamos a crear uno nuevo, que sería el initCoin. Este initCoin es una función que va a inicializar coin en cada uno de las plataformas, en Android y también en iOS. En Android, como hemos visto aquí, se inicializa así, nada más, eh, en el módulo del app. En iOS, ¿dónde estás? Mejor hago aquí clic. Acá estás controlador. En iOS solamente se tendría que pasar un dato adicional en el controlador de la vista.
Y con ello, esto ya estaría actualizado en nuestra parte de coin. Hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? Oh, claro. Ya, genial. Una vez hecho esto, ya hemos actualizado, ya hemos hecho el Firebase y nos faltaría la base de datos. En la base de datos vamos a tener más cambios. A ver, esto sería acá está, la base de datos. Aquí vamos a agregar estas tres eh, dependencias, bueno, versiones de dependencias. Vamos a agregar también la parte de la librería y el plugin adicional, ¿ya? Ahora, por favor, lo que vamos a tratar ahora es que en la parte de las versiones, que esté separado. Por ejemplo, acá, todo esto de que es de Ktor, que tenga un espaciado para arriba y un espaciado para abajo, para que sepamos que eh, todo esto es de Ktor. Como en esta parte de room, de la base de datos, que está separado por ambas partes. Tal vez podríamos poner acá un comentario y diciendo que este es de room. Ya, más que nada para que estemos un poco ordenados. Si es que lo pueden hacer cuando ya estén implementando esto y separar esto, sería genial. Como por ejemplo, todos estos de Voyager tienen que estar aparte. Ktor igual. Los de Coin así. ¿Ya? Después de eso sería agregar, como les digo, los plugins. En este caso, eh, los de Room son dos, el KSP y el de Room mismo. Y en el otro Gradle del aplicativo también, ambos. Luego tenemos que agregar dentro de Kotlin los esquemas. Estos esquemas son los autogenerados que va a hacer el aplicativo, específicamente la librería de Room. Esto ayuda para que, dependiendo de qué versión estemos utilizando, o bueno, de qué plataforma sea, ya sea Android o iOS, se genere un esquema para cada uno y de ese modo sepa de cómo actuar para cada uno de estos casos. Esto se autogenera, pero tenemos que decirle dónde se va a autogenerar. Después de eso, agregar las librerías, la dependencia del KSP para el compilador del RUM. Y por último, una tarea para este, la actualización para multiplataforma de RUM. Luego de ello, vamos a tener que agregar esta parte de los message DAO y el entity y la creación de la base de datos normal. ¿Hasta aquí alguna pregunta, consulta? Entendería que no. Ah, La base de datos, como está, se debe de implementar. Es como Room siempre hemos utilizado, entonces no van a tener problemas al menos con esta base de datos. Solo que acá hay un detalle en particular que tenemos que agregar esta parte del constructed by. Esto va a decir de cómo es la forma eficiente de que se debe de construir, ¿ya? Es en cierto modo como la implementación del factory, de cómo se va a ejecutar o se va a crear dependiendo de que si es Android o iOS. Esto tenemos que agregar. Eso sería lo único distinto en cuanto a la base de datos que se va a implementar. Ese constructor va a ser de tipo expect y tiene que tener esta notación. Ahora, ¿saben qué es un expect? Entendería que es, Eh, no, yo no. ¿no? Ya. Sí, me explicas. Eh,
En multiplataforma, un expect es, digamos, alguna función, algún dato que tú vas a esperar que se debe de crear en las plataformas que tú estás creando el multiplataforma. En este caso tenemos dos, Android, iOS. Entonces, lo que tú le dices, le estás diciendo en este caso es que tú necesitas un objeto que se va a llamar de este modo, va a devolver este modo, de este tipo, va a tener una función que se va a llamar initialize y vas a esperar esto de ambas plataformas. Entonces, como vas a esperar esto en ambas plataformas, debe estar para Android y debe estar para iOS. Un ejemplo. Acá nosotros tenemos full spec. Entonces, digamos, uno sencillo sería acá, esta función simple que te devuelve un booleano, que es isIOS. Entonces, lo único que hace que esta función es saber si es que estamos en Android, en iOS sí o no. Entonces, en el main, este sería nuestra parte de Android. Acá le decimos que no estamos en iOS, pero la misma va a estar para iOS. Y acá le decimos que sí va a estar. Ven, tiene un comportamiento distinto en cada uno de ellos. Igual, otro sería la parte de los módulos. Por ejemplo, en Android, para crear el módulo del network, o sea, de las peticiones, lo que estamos utilizando con el Ktor, que vendría a ser como... ah, ¿cuál es el que utilizamos? Ya se me fue el nombre. En Android para hacer las llamadas HTTP, tienen un El nombre. retro. Exacto, el retrofit. Ya. El retrofit no es multiplataforma, pero Ktor sí es multiplataforma, pero Ktor tú le tienes que decir de cómo se va a crear este, estas llamadas, ya sea en Android o en iOS. Entonces, en Android sería de esta forma, solamente le tenemos que pasar el HTTP create. En iOS le tenemos que pasar Darwin. Esta es una librería que nos va a permitir hacer esas consultas, pero en iOS. Entonces, de este modo, en Android funciona de un modo, en iOS funciona de otro modo, pero la lógica, como comparte en común, va a ser lo mismo. Se va a ejecutar de distintas formas, pero el resultado va a ser el mismo. Entonces, eso justamente es un expect. Tú vas a esperar que algo se ejecute en todas las partes del multiplataforma. Ahora, nosotros hemos colocado esta notación que va a ser suprimir el expect. Esto significa que este expect no va a ser llamado ni en Android ni en iOS. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, si es que no va a ser llamado, ¿por qué hacemos este expect? Es que en las nuevas versiones de Room de Database necesitamos crear este constructor que va a inicializar. La librería misma de Room ya hace el expect para ambas plataformas, pero por eso es que ya no es necesario que nosotros coloquemos en Android una parte y luego en iOS en otra parte. Por eso es que colocamos esto, porque esa implementación ya lo va a hacer directamente Room. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? No, está claro. Genial. Y por último tendríamos nuestro factory. Este es, como se dan cuenta, también es un expect, pero no tiene la anotación. ¿Qué significa que no tiene la anotación? Que va a haber una forma de cómo se va a hacer en Android y va a haber otra forma de cómo se va a hacer en iOS. Veamos, en Android, eh, esta clase va a tener un método, una variable que le vamos a estar pasando, que vendría a ser el contexto. En iOS no es necesario. Ya. En Android le pasamos justamente el contexto para crear la base de datos y que se genere el room como siempre lo hemos hecho con nuestro builder.
¿Ya? En iOS le tenemos que decir algunas otras cosas adicionales. Por ejemplo, que creen el directorio raíz con este nombre. Este nombre es el que está en nuestra base de datos que hemos colocado aquí. Recuerden que tiene que ser web control, su guión y el nombre de la empresa. KS, solamente la KS. Y otras, lo que crean conveniente. Después, acá en iOS, esta es la forma de cómo generar un directorio. Como saben, un SQLite o un DB tienen que crear el archivo y ahí comenzar a implementar o a hacer las inserciones. Entonces, más que nada es eso. Entonces, con esto ya hemos creado el archivo en ambos lados y Run ya va a saber qué es lo que debe de hacer. Y con ello ya construye y ya tiene el archivo. Y listo. Eso sería casi todo. Si no me equivoco, o me falta algo. La base de datos. Como estamos utilizando Coin, necesitamos colocar el módulo. Entonces, como ha habido distintas integraciones para ambos, tenemos que agregar la forma de cómo se va a hacer uno. El Data Factory, como hemos dicho, necesita el contexto. Entonces, con este Android Context ya lo tendríamos. Y en iOS, como vimos, no es necesario el contexto, por eso solamente el Database Factory. Como lo necesitamos solamente una vez, un single. Y después de eso, listo, en nuestra carpeta common crearíamos nuestros entity, nuestros DAO como siempre hemos creado. Y ya no tenemos que hacer nada para multiplataforma. Entonces ahí ya tenemos nuestra entity, nuestro DAO como siempre hemos trabajado. Podemos hacer las consultas que nosotros querramos, crear todo eso. O sea, ya no se tiene que hacer un cambio más de lo que ustedes ya saben. Y solamente sería integrar. Entonces acá este message DAO lo estamos utilizando en el view model, acá, en este home view model. Y acá, eh, eh, cuando tenemos la llamada repositorio de sync message, ahí lo vamos a ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que hace el sync message? Como se dan cuenta que la llamada de Ktor es distinto del retrofit, o como lo veníamos trabajando. Entonces tenemos que especificar cuál es la ruta y qué es lo que nos va a devolver. En este caso, digamos, hacemos la consulta. Al inicio, como no tenemos el máximo, eh, digamos, acá de los mensajes, cuál es el ID sync máximo, esto nos va a devolver 0. Entonces, la primera consulta va a ser versión 2 slash message 0. Con esto ya vamos a tener la cantidad de mensajes. Y lo que vamos a hacer primero va a ser guardar esos mensajes o actualizar esos mensajes, si es que ya lo tenemos. Entonces tenemos el upsert. Este upsert, imaginemos que sea como un insert, ¿ya? Es una connotación distinta y me gustaría que ustedes investiguen por su cuenta cuál es la diferencia entre un upsert y un insert. Hacen más o menos lo mismo, insertar, solo que el upsert se encarga de algo más, ¿ya? Y si ya saben cuál es la diferencia, genial. Este, acá. Entonces, acá tenemos dos opciones, actualizar o insertar. Y una vez que termine esto, vamos a devolver la cantidad de mensajes que hemos tenido. Imaginemos que la persona que estamos viendo, por ejemplo, Oscar, don Oscar, tiene como cerca de 500 mensajes. Entonces, esto necesitamos que se ejecute como 500 veces, porque tenemos que guardar estos mensajes en local. Bueno, no 500 veces, solamente 5 veces y cada una de esas veces me va a devolver 100 datos, entonces solo serían 5 veces. Entonces en el view model ahí va a haber la comprobación. Si es que no está vacía la respuesta, entonces sigamos obteniendo datos, mensajes. Nuevamente vamos a obtener los mensajes, pero ahora como ya va a haber un ID sync
porque va a tener los datos, va a tener acá un nuevo entero. Y le vamos a pasar ese dato aquí. Con eso nos va a traer los siguientes 100 datos, 100 mensajes. Y así sucesivamente, hasta que nos devuelva vacío. Cuando nos devuelve vacío, lo que vamos a hacer es obtener todos los datos del message DAO y lo mostramos. Le decimos que ya no esté cargando. Eh, Este cargando sería ese icono que sale que dice cargando, cargando, cargando. Entonces con esto le decimos ya, ocúltate. Y le pasamos los mensajes que tenemos. Por ejemplo, no vamos a pasar los 500 mensajes por si acaso, solamente los últimos 100. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? ¿No? No. Ya, entonces sí se entendía todo. Listo, eso es lo que tienen que hacer, pero con cada uno de sus clientes. David, una consulta. ¿Dónde encuentro las grabaciones? Cuando se termine esto, en el mismo grupo va a aparecer el link de la grabación. Ahí solo le haces clic